Señor, gracias por este tiempo que vamos a tomar para leer de tu palabra, pero sobre todas las cosas para ser enseñados por ella. Te bendecimos, gracias por el día de hoy, gracias porque tu amor se ve manifiesto en todo lo que hay preparado para nosotros, a través de tus planes, a través de tus propósitos. Señor, queremos bendecirte porque entendemos que hasta el día de hoy tú nos has sostenido, pero sabemos que tú eres fiel y que nos seguirás sosteniendo. Ayúdanos a permanecer en tus caminos, ayúdanos a permanecer en tu amor, ayúdanos a permanecer en lo que está escrito en tu palabra para nuestras vidas. Te bendecimos en este día y declaramos que lo mejor está por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a leer lo que está en el devocional, en el Salmos 106. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 33. Y dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego contra su grupo. La llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante una gran imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables en el mar Rojo. Y los habría destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los dioses muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación y para siempre. También lo irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y muchas veces nos podemos quejar por algunas cosas que no estamos viendo, pero una u otra manera, la queja lo que va a producir es que nuestra fe no crezca. Y me llama la atención que dice que cambiaron su gloria. O sea, la queja los llevó a cambiar la gloria de Dios por la gloria de una imagen, por la gloria de un becerro. Así que esto es interesante ver que muchas veces el quejarnos nos va a llevar a cambiar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo creo que eso es lo que le faltó al pueblo de Israel. Ellos desenfocaron su mirada de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios les había prometido. Y ellos vinieron y empezaron tal vez entre ellos mismos a decir, pero cuando Dios nos dijo que íbamos a hacer esto, pero no hemos llegado a ese lugar. Entonces me imagino que ellos entraron en un tiempo tal vez de creer y hacer juicio por ellos mismos y criticar a Dios, el no ver lo que ellos deseaban y se empezaron a instalar y a hacer crítica a Dios. Y Dios se apartó de ellos, pero no se recordaban de todo el proceso que llevaban en el desierto, que Dios había traído bendición, que no habían faltado la comida y todo eso. A mí me habló mucho y me recordó un tiempo atrás que yo le decía a Dios, quiero tener esto, quiero tener lo otro. Y me empezaba a molestar y yo decía, pero no tengo para tenerlo y criticaba y criticaba. Y Dios me habló una vez en un sueño, y yo te lo conté a vos, que te decía que Dios me habló que no me preocupara que iba de comer, que iba a vestir, porque Él tenía cuidado de mí en todas esas cosas.
Y creo que si yo aparto mi mirada de Dios, Él no se va a apartar de mí, pero sí yo me voy a desenfocar del objetivo principal, que es hacer su voluntad y cumplir su propósito. Y en este caso el pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida. Sí, y una de las cosas que también vemos aquí en el verso 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable. Una de las cosas que el aborrecer es una palabra muy fuerte, pero el aborrecer tiene que ver con rechazar, tiene que ver con abandonar. Y dice más adelante, no creyeron en su palabra. Lo que estaban diciendo era de que el pueblo había rechazado lo que Dios les había prometido en su palabra. Y lo que les había prometido era que les voy a dar una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Pero no entendieron que tenían que pasar por un proceso. Y esa es la parte que me hace recordar de la Michelle, que cuando recuerdo esa etapa en la que estábamos queriendo quedar embarazados y ese punto donde uno no mira lo que Dios ha venido haciendo. Y recuerdo que, ¿te acordás cuando ese punto donde ya Dios me sanó y hasta cuándo voy a volver a quedar embarazada? ¿Hasta cuándo voy a quedar embarazada? Y recuerdo que esa vez fue como que yo sentí que Dios me dijo, no la regañé, pero llamarle la atención. Y recuerdo que te acordás cuando te dije, mira, cálmate, deja de estarte quejando, mira lo que Dios ya hizo, ya Dios te sanó, ahora solamente queda esperar. Pero muchas veces en la espera nos quejamos. Entonces tenemos que ver que al final los planes de Dios son buenos, son perfectos y son agradables para nosotros. Y hoy, porque entendimos que no era bueno quejarse, hoy podemos disfrutar de ella. Y recuerdo que la respuesta vino como a los 3 meses. Y a los 3 meses nos dimos cuenta de que estabas embarazada y eso fue como que, ¿te acordás? Si no hubiésemos entendido. Al final, la queja lo que va a producir es que no podamos ver el cumplimiento de los planes de Dios. Y cuando hablamos de tierra deseable es todo aquello que queremos alcanzar. Puede ser una casa, puede ser una familia exitosa, una empresa exitosa, una vida exitosa, hijos exitosos. Pero dice que no creyeron a la palabra. La queja te va a llevar a no creer. Y nosotros entendemos que creer tiene que ver con nuestra fe, en qué nosotros estamos creyendo. Y en este sentido, no creyeron a la palabra que Dios había dicho a través de la vida de Moisés para el pueblo. Entonces, el quejarnos nos va a evitar ver el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y cada vez que yo miro a la Michelle, me lleva a recordarme de que no debo de quejarme, porque si nos hubiésemos quejado, quién sabe cuándo Dios nos hubiera permitido tenerla. Fue un proceso difícil para mí porque estaba encerrada en un cuarto, aislada, sola, porque vos tenías que salir a trabajar. Y yo me recuerdo que cuando mi mamá llegó a cuidarme, hubo un momento en que yo le decía, llorando, ya quiero irme de aquí. Y yo entré en un tiempo de queja con Dios. Pasaba escuchando música, pero el momento era como que, Dios, ¿pero por qué estoy pasando esto? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Ya no quiero estar aquí, estoy sola, estoy aislada. Y tantas cosas que se me venían a la mente. Pero creo que en los desiertos muchas veces se van a venir quejas a nuestra mente. Pero de nosotros va a depender si eso nos va a atrapar y nos va a dejar ahí y nos vamos a estancar, o realmente vamos a decir, no, Dios tiene algo mejor preparado para mí y vamos a seguir el camino. Y yo creo que eso es lo que Dios me ayudó a entrar en razón, y en cierta parte ese llamado de atención que vos me hiciste en decir, no, Dios va a cumplir su promesa y va a hacer lo que Él quiere y va a cumplir su voluntad. Y yo creo que la queja hizo de que se apartara la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y Moisés, siendo el líder, en su momento tal vez entró como duda, como decía en el versículo, entró duda en él. ¿Y cómo va a suceder esto? Y él empezó a batallar con él mismo. Porque nadie esté exento a no tener dudas, a no decir, quiero esto y cuándo va a venir. Pero debemos de entender los tiempos de Dios, que son buenos y perfectos. Así que vamos
a orar. Vení, acompáñanos. Vení, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús, vení. Vamos. Y una de las cosas que vamos a orar es tener contentamiento en todo. Porque la palabra nos enseña que ante cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando, Dios no nos va a desamparar. Y esa es una palabra en la que debemos de creer. Así que le vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque los momentos que hemos atravesado son recordatorios que nos van a tener presente lo que tú has hecho con nosotros. Gracias porque nos has dado una memoria, nos has dado una mente que aún puede recordar momentos difíciles, momentos duros que pudimos haber atravesado, pero que también nos afirma en que tú estuviste en cada uno de ellos con nosotros. Porque entendemos que sin ti no estaríamos hasta el día de hoy donde tú nos tienes. Señor, gracias porque tu palabra dice que la obra que tú has comenzado, tú la vas a ir perfeccionando. Señor, gracias porque estamos siendo perfeccionados en hacer tu voluntad, porque sabemos que tú estarás con nosotros, que tú no nos dejarás, tú no nos vas a desamparar. Señor, que podamos caminar todos los días de nuestra vida creyendo en lo que ya tú has prometido a través de la Escritura, a través de lo que tú nos has puesto en ellas para caminar y poder llegar a alcanzar el propósito como familia, para poder alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y tu palabra va a permanecer en nosotros, Señor. Que tu palabra nos lleve a alcanzar niveles de fe, Señor, donde querramos ver el cumplimiento de cada una de tus promesas sobre nuestras vidas. Señor, tómanos de la mano y guíanos en el camino por el cual debemos de andar. Un camino de amor, un camino de justicia, pero un camino en el cual tú eres el que nos guía. Señor, te bendecimos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.